Muy buenos días, estudiantes, compañeros todos, profesora Edilma Small. En el día de hoy estamos aquí para hablarle un poco referente a la Guerra del Coto ocurrida en 1921, que se extendió hasta el 5 de marzo de 1921, entendiendo de que fue una guerra bélica entre Panamá y Costa Rica, específicamente peleando lo que eran las tierras del pueblo nuevo de El Coto. Pero antes de hablar específicamente de lo ocurrido en esta guerra, es importante irnos lo que son a los antecedentes históricos que se dieron antes de esta guerra ocurrida el 21 de febrero del 1921, entendiendo en los antecedentes de que antes no existía una línea jurídica que dividiera a Panamá de Costa Rica, y por ende fue que Panamá se apropió de algunas tierras del pueblo nuevo del Coto, la cual Costa Rica empezó a reclamar. El general Héctor Zúñiga Morán reunió o agrupó un grupo de tropas en la ciudad de San José, Costa Rica, donde eran la mayoría voluntarios que le nació ese espíritu nacionalista de poder ir a guerrear por las tierras del Coto ubicada en Pueblo Nuevo a las cordilleras del sector del río Alange en el sector de Chiriquí. Pero el presidente Belisario Porras, actual presidente en ese mismo año, reorganizó también tropas panameñas, donde la mayoría voluntario fue un total de 1.700, lo cual le dio armas, peculiarmente rifle que él había guardado en la presidencia de la República. Panamá se enfrentó a Costa Rica, donde ganamos la guerra de manera bélica, lo cual como represalia por Costa Rica se dirigieron específicamente al sector de Boca del Toro y llegando específicamente a través del Saola hasta Almirante, lo cual Panamá se reorganizó con 100 soldados dirigido específicamente por el presidente Belisario Porras desde la capital del país, donde se enfrentaron con el pelotón costarricense. Costa Rica les pidió ayuda específicamente a los Estados Unidos para poder ganar específicamente la guerra que se daba por estas tierras, la cual Estados Unidos obligó a Panamá a que cumpliera con el Tratado Guay, un tratado que obligaba y le cedía específicamente las tierras de Pueblo Nuevo del Coto a Costa Rica. Panamá empezó a buscar apoyos en todos los países suramericanos, los cuales los países suramericanos no intervinieron en esta guerra entre Panamá y Costa Rica y decidieron mantenerse neutros. Los Estados Unidos empezó a obligar a Panamá para que se desplegara del sector de Pueblo Nuevo del Coto y también dio la orden a que Costa Rica se desplegara del sector de Boca del Toro, específicamente en el área de Almirante. Estados Unidos le proporcionó a Costa Rica lo que eran buques, el buque llamado Pennsylvania, para proteger a Costa Rica de un ataque específicamente de Panamá, lo cual Panamá repudió absolutamente este apoyo de los Estados Unidos a Costa Rica, donde obligó a Panamá a cumplir con el tratado Guay, donde Panamá decretó lo que fue el presidente Belisario Porras, decretó un día de duelo nacional donde se le cedió específicamente esta tierra de Pueblo Nuevo del Coto. Vuelvo y lo recalco, Panamá perdió la guerra y tuvo que ceder lo que es esta tierra gracias a intervenciones de Estados Unidos, pero de manera bélica Panamá ganó esta guerra. Y claramente vemos la intervención de los Estados Unidos siempre interviniendo en lo que es la soberanía del país. Y peculiarmente Estados Unidos no solamente intervino por sus recursos o por sus intereses económicos, sino porque habían estadounidenses dentro del conflicto entre Panamá y Costa Rica en ese entonces. No fue hasta el 1941 con el tratado Andrés Calderón que se fijaron lo que eran las líneas jurídicas entre Panamá y Costa Rica. Hasta ese entonces fue que Panamá pudo entonces tener lo que es esa línea limítrofe entre Panamá y Costa Rica. Más que todo es una línea jurídica que se dio. El 31 de enero de 1962 se reconoció por parte del gobierno panameño a los participantes que tuvieron en esta guerra de Coto, a aquellos veteranos. Y peculiarmente, y un dato muy interesante, el último sobreviviente, llamado José María Peralta, de esta guerra murió el 26 de junio de 1996. Es importante que como estudiantes y como persona adulta conozcamos esta historia y entendamos de que Panamá participó en una guerra, porque muchas veces en los tiempos de antes o en el siglo XX Panamá todas sus negociaciones las hacía de manera pacífica. Nunca nos imaginamos que Panamá llegó a una guerra bélica con nuestro vecino país Costa Rica, la cual la ganamos de manera
bélica, pero gracias a intervenciones de los Estados Unidos por Costa Rica, Panamá tuvo que ser obligada a cumplir el Tratado Whyte y ceder la tierra de Pueblo Nuevo del Coto a Costa Rica. Muchísimas gracias. Los protagonistas. Como ya se habló reiteradamente, la guerra de Coto fue un conflicto bélico entre países, Costa Rica y nuestro país República de Panamá. Durante el gobierno de Belisario Porras y de Julio Acosta García, pero fue dirigido por el coronel Héctor Zúñiga y también por el coronel Quintero, que fue coronel en Panamá durante la guerra de Coto. Tuvo consecuencias como problemas geográficos, económicos y políticos, pero también la pérdida del nuevo pueblo de Coto y de la cuenca de Cizaola por parte de los panameños. Algunos de los antecedentes fue que se realizaron tratados, pero no se ratificó por ninguno de los países, ni por Panamá ni por Costa Rica. También intentaron realizar tratados después de la separación de Panamá de Colombia. Y por otra parte, el fallo Whyte de 1914, que le otorgó beneficios a Costa Rica. Pero esto solo se mantuvo hasta antes de la guerra de Coto. El fin de esta guerra fue que Panamá fue obligado por los estadounidenses a aceptar el fallo Whyte y a ceder la región de Coto a Costa Rica. Los problemas limítrofes fueron desapareciendo gracias al Tratado Arias Calderón Guardia de 1941. El 31 de diciembre de 1962, por parte del gobierno panameño, se reconoció a los participantes de esta guerra como veteranos. El último de los sobrevivientes que fue participante de esta guerra fue el señor José María Peralta, que murió el 26 de junio de 1996. Por otra parte, Costa Rica conmemoró a sus fallecidos otorgándole 2 monumentos en el Parque Mozara de San José, Costa Rica, y también en el nuevo pueblo de Coto. Pero esta guerra fue invisible en Costa Rica, sino hasta el 2008, que fue conmemorada a nivel regional, y hasta el 2015, que fue conmemorada a nivel nacional en Costa Rica. La controversia limítrofe entre Panamá y Costa Rica se venía presentando de los tiempos del monarca español Carlos IV en 1803. La guerra de Coto fue un conflicto bélico surgido entre Panamá y Costa Rica que ocurrió entre el 21 de febrero hasta el 5 de marzo de 1921, cuando una fuerza dirigida por el coronel Héctor Zúñiga Mora ocupó el nombre de Costa Rica, la localidad del Pueblo Nuevo de Coto, un caserío en las márgenes del río del mismo nombre que pertenecía en ese entonces al distrito de Alange en la provincia panameña de Chiriquí. La incursión se justificó por el hecho de que no se tenía una frontera definida entre Costa Rica y Panamá. El hecho inicial encendió el nacionalismo tanto en Costa Rica como en Panamá. En la capital, San José, y en el resto de Costa Rica se organizaron voluntarios y fuerzas regulares para defenderse de los panameños. En Panamá, en especial en Chiriquí, del cual tenía jurisdicciones del caserío, se organizaron grupos armados que lograron repeler a las fuerzas costarricenses. Luego, la guerra se trasladaría al norte, en la provincia de Bocas del Toro, donde Costa Rica incursionó sus tropas y avanzaron sin mayor resistencia. A pesar de que Panamá ganó la guerra en ese aspecto bélico, tuvo que renunciar al territorio de Coto por presión de los Estados Unidos bajo el fallo Whyte, quienes, en defensa de los intereses de sus empresas bananeras,
tomaron medidas drásticas para cortar el conflicto, a pesar de que toda la población que vivía en ese área, cerca de 1000 habitantes, era en su totalidad panameña. El fallo White fue una sentencia arbitral limítrofe dictada el 12 de septiembre de 1914 por el entonces presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Edward Douglas White, en la ciudad de Washington, con el objetivo de resolver las diferencias limítrofes entre la República de Costa Rica y Panamá. Pero antes del fallo White, se habló del fallo Lowell del 11 de septiembre de 1900, en el cual actuó como árbitro el presidente de Francia, Émile Loubet, decisión que no fue aceptada por Costa Rica, aduciendo que el árbitro adjudicó a Panamá terrenos que no estaban en disputa. La frontera entre Panamá y Costa Rica no estuvo bien delimitada desde la época colonial. No fue sino hasta 1941, con el Tratado Arias-Calderón-Guardia, que se limitó la frontera con la aceptación de ambos. Desde el 4 de marzo, la guerra toma un giro inesperado. En la bahía de Charco Azul de Chiriquí apareció el acorazonado Pensilvania, con órdenes de proteger a los ciudadanos e intereses estadounidenses en la zona. Igualmente apareció el crucero Sacramento en la costa atlántica el 5 de marzo, respaldado por el artículo 136 de la nueva Constitución Política de Panamá. El gobierno de Estados Unidos recibió el derecho de intervenir en cualquier parte de Panamá tan pronto como la estabilidad del país y la seguridad del canal parecieran estar en peligro. Estados Unidos exigió a ambos países el cese de hostilidades y el retiro de las fuerzas de beligerantes. Sin más opciones, los hombres de ambos mandos abandonaron sus posiciones. Pocos días después, el 18 de marzo de 1921, hubo un accidente ferroviario cerca del puerto de Pedregal, donde murieron 4 personas y varios heridos, todos ellos combatientes de Coto que regresaban del conflicto. Entre ellos se encontraba Tomás Armuelles, Benjamín Zurita, Arcadio Porto y Francisco Durán, quienes murieron ahogados. Tras esta tragedia se decidió renombrar la localidad de Ramos de Puerco como Puerto Armuelles. Posterior a los acontecimientos de Coto, Panamá y Costa Rica rompieron relaciones diplomáticas hasta 1928, cuando se pretendió darle solución al problema limítrofe mediante el protocolo Guisado-Castro-Beche, sin resultado. Después, con el convenio Aspilla-Zúñiga de 1938, se trató nuevamente y con este tampoco se llegó a un acuerdo. La solución definitiva de los límites entre Panamá y Costa Rica se dio en 1941 mediante el Tratado de Límites Arias-Calderón. En febrero de 1921, apenas enterado que un régimen tico había invadido el poblado de Coto, los panameños se apretaban a defender a sus patrias. 3.000 voluntarios se listaron en las primeras 24 horas. Los rumores habían estado dando vuelta durante varios días, pero nadie la había podido confirmar. Ellos decían que el ejército tico había invadido las tierras de Alange en la provincia de Chiriquí, cerca de la frontera. Fue el día 24 de febrero cuando el cónsul de Costa Rica en Panamá,
Thomas Jacome lo confirmó. Y el 21 de febrero, 75 soldados costarricenses habían llegado a Pueblo Nuevo de Coto, insignificante en los límites entre Panamá y Costa Rica. Ríndanse y acepten el dominio costarricense, había exigido el coronel Héctor Zúñiga al inspector Manuel Pinzón de la policía panameña en Coto, un pequeñísimo poblado dedicado al cultivo de caña y coco. Puede hacer lo que quiera porque estoy sin remedio, había respondido el inspector policial, según relata. La guerra de Coto fue un conflicto bélico que surgió entre Panamá y Costa Rica el 21 de febrero al 5 de marzo de 1921, donde una fuerza dirigida por el coronel Héctor Zúñiga Mora, donde ocupó el nombre de Costa Rica, a la localidad de Pueblo Nuevo Coto. Se justificó por el motivo de que no había una frontera definida entre Panamá y Costa Rica. Esto ocurrió en el Pueblo Nuevo Coto, entre el oeste de Boca del Toro. Aunque nuestro país de Panamá ganó la guerra en el conflicto bélico, tuvo que renunciar a ella, ya que los estadounidenses le presentaron amenazas, ya que ellos cuidaban sus bienes de sus empresas bananeras, y esto fue lo que llevó una medida drástica para que el conflicto acabara. La posición respecto al problema limítrofe con Costa Rica en 1921. El presidente de ese suceso el presidente por parte de Panamá, el Belisario Porras y Julio Acosta García de Costa Rica. El conflicto fronterizo con Costa Rica por el arbitraje estadounidense del fallo de Whittier de 1914, donde Panamá pierde la región de Coto. Colombia y Costa Rica se someten a un dictamen sobre sus fronteras por parte del presidente de Francia, Emilio Loux, a quien emite un fallo de 1900. Costa Rica no lo aceptó, a pesar de haberse comprometido a respetar las decisiones del mismo. Al separarse Panamá de Colombia, heredó un problema fronterizo. Las zonas disputadas por estos países eran el Valle de Chisaola, que era habitado por costarricenses, y el Pueblo Nuevo Coto, habitado por panameños. Después de las largas disputas, Costa Rica invita a someter a la intervención del fallo Loux en el lado atlántico. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, el juez Edward Whittier, quien en 1914, en vez de ofrecer una interpretación al fallo Loux, emite el fallo Whittier, donde Costa Rica se le otorga las dos regiones de disputa. Panamá no aceptó el último fallo y sigue ocupando la región de Coto. En febrero de 1921, Costa Rica invadió la región de Coto de Panamá. Panamá responde con la recuperación de esa zona. Costa Rica interrumpe en la región de Almirante, en el Atlántico, apoyado por la empresa estadounidense Young Fruit Company. Los Estados Unidos estaban interesados en resolver el conflicto limítrofe porque habían intereses financieros de Estados Unidos en la región, donde dos compañías productoras de banano. La exigencia de Panamá cumplía el fallo Whittier, coherente a la política del garrote. Estados Unidos envía el buque de guerra Pensilvania a la costa pacífica y el Sacramento a la boca del Toro en el Atlántico,
Con esta demostración bélica, al 5 de septiembre de 1921, Costa Rica toma posesión en la disputa de la región de Costa Rica. En el año 1925, 600 soldados estadounidenses intervienen nuevamente en el istmo. Esta vez por el llamado que hicieron el presidente Rodolfo Schiavelli a ocupar la ciudad de Panamá, a remitir las reyertas populares producto del movimiento inquilinario de octubre de 1925. Protagonistas. La Guerra de Coto fue un conflicto bélico entre Panamá y Costa Rica. Durante ese tiempo, los gobernadores fueron Belisario Porras y Julio Acosta de Gracia. La guerra fue dirigida por el coronel Héctor Zúñiga y también por el coronel Quintero. El conflicto, a pesar de que Panamá ganó la guerra, tuvo que ceder ese territorio por presión de los Estados Unidos bajo el Fallo Witt. A pesar que toda la población que vivía en esa área era de cerca de alrededor de 1,000 personas. En su totalidad eran panameños. El desenlace de ese conflicto es un ejemplo de intervencionismo de los Estados Unidos a favor de sus intereses. Las consecuencias fueron los problemas económicos, problemas políticos, pérdida del pueblo neocoto y oeste de la cuenca de Cisaula y también problemas geográficos. Los personajes y poblaciones importantes de ambos bandos. Los personajes: Daniel Herrera, héroe de la guerra, Guillermo Padilla Armuelles y Héctor Zúñiga. Las poblaciones fueron Pueblo Nuevo Coto, David Itaboga, Chiriquí y Coñas Gordas. La Guerra de Coto. Hubo 32 muertos costarricenses. La guerra provocó en la inmigración de muchas personas que vivían en esa zona hacia los interiores de ambos países. El fin de la guerra y sus consecuencias. Desde el 4 de marzo, la guerra tomó un giro inesperado en la bahía de Charco Azul. En Chiriquí apareció acorazado Pensilvania con órdenes de proteger a los ciudadanos. E intereses estadounidenses en la zona. Igualmente apareció el crucero Sacramento en la costa atlántica. El 5 de marzo, Estados Unidos exigió a ambos países el cese de hostilidades y el retiro de las fuerzas beligerantes. Sin más opciones, los hombres de ambos bandos abandonaron sus posiciones. En Chiriquí apareció acorazado Pensilvania con órdenes de proteger a los ciudadanos. E intereses estadounidenses en la zona. Igualmente apareció el crucero Sacramento en la costa atlántica. El 5 de marzo, Estados Unidos exigió a ambos países el cese de hostilidades y el retiro de las fuerzas beligerantes. Sin más opciones, los hombres de ambos bandos abandonaron sus posiciones. Pocos días después, el 18 de marzo de 1921, hubo un accidente ferroviario cerca del puerto Pedregal donde murieron 4 personas y varios heridos, todos combatientes de Coto que regresaban del conflicto. Entre ellos se encontraban Armuelles, Benjamín Zurita, Arcadio Porto y Francisco Durán, quienes murieron ahogados tras esta tragedia. Se decidió renombrar la localidad de Rabo Puerco a Puerto Armuelles. En David los expedicionarios panameños fueron recibidos como héroes por la población y un homenaje similar recibieron en la capital. El general Quintero y sus hombres, del presidente Porras y de la ciudadanía. Panamá fue obligada por Estados Unidos a aceptar el Fallo Witt, y ceder la región de Coto a Costa Rica. Los problemas limítrofes entre ambos países fueron superados definitivamente con la firma del Tratado Arias Calderón Guardia en 1941.
El 31 de enero de 1962 se reconoció parte del gobierno panameño a los participantes de la guerra como veteranos recibiendo beneficios sociales. El último soldado panameño sobreviviente fue José María Peralta. Murió el 25 de junio de 1996. Por parte de Costa Rica, la región en 1961, dos monumentos activos con los fallecidos en la guerra en el Parque Morazán de San José y unos más en el pueblo Nuevo Coto.